Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias, Padre, por este día que nos has dado para que lo disfrutemos. Gracias por el aire que respiramos, por el sol que nos alumbra. Gracias por esta reunión, Padre de la Gloria, que tenemos en esta mañana, pidiéndote que tú seas glorificado en todo y en todos. Padre Santo, que tú nos sigas preparando, Padre de la Gloria, para recibir tu palabra y que podamos ser buenos recipientes de la misma, porque eres tú quien le das el crecimiento en cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer en Génesis capítulo 15. Vamos a hablar aquí hoy de un pacto que hace Dios con Abraham. Cuando leamos la Escritura, vamos a notar que lo que dice es bastante difícil para entender. Pero vamos a leer y luego hablamos. El verso 1 en adelante dice: esto fue después que Abraham sale de la victoria de la guerra que tuvo con los 4 reyes. Dios le dio la victoria. Luego se encuentra con Melquisedec. Y ahí está la narrativa bíblica. Él había libertado a Lot. Y aquí ahora Dios, en Génesis capítulo 15, tiene un diálogo con Abraham y le dice lo siguiente: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entendiendo de qué había salido Abraham de una guerra, 4 reyes en contra de uno, pero Abraham no estaba solo, porque quien le da la victoria a Abraham en esa guerra con los 4 reyes fue Dios. Y es lógico que Abraham pensara en que podía tener una represalia de estos reyes. Por eso es que Dios le dice a Abraham inmediatamente: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Galardón es algo extra que se le da, que Dios promete sobre lo principal de lo que Dios nos da. Por ejemplo, nosotros tenemos la justificación por la fe en Cristo, que es lo que nosotros le hablamos, la salvación. Bueno, además de la salvación, que es por gracia, para que nadie se gloríe, como dice en Efesios 2, también el Señor nos ha ofrecido una recompensa. La recompensa es algo adicional a la salvación. La recompensa es diferente a lo que Dios nos ha dado en Cristo, que es la justificación, que es gratis. Por haber creído en Cristo, Dios nos ha declarado libre de culpa. Recuerde que la justificación no es que Dios nos está haciendo justos, sino que es una declaración que Dios ha hecho en cada uno de nosotros por haber creído en Cristo. ¿Ok? Por eso es que esto es bueno aclararlo, recordarlo, porque hay veces que nos entretenemos o nos puede estar raro en que veamos la condición de un hermano o una hermana y uno pues
puede juzgar la conducta de ese hermano o hermana y hasta nos puede traer duda si ese hermano o esa hermana es salva o es salvo. Pero si entendemos que nosotros no somos justos, sino que es una declaración que Dios ha hecho para que tengamos paz con Él, según Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Amén. Y tenemos que entender que después que nosotros hemos nacido de nuevo, que nos hemos convertido, entramos en el proceso de santificación. La justificación es una declaración que se da al momento y punto. Pero la santificación es un proceso. Y este proceso es hasta que Cristo venga o nos mande a buscar. Cada día que nosotros estudiamos la Escritura, vamos creciendo en la gracia de Dios, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos sirve para ver el favor de Dios para con nosotros, porque cada día que Dios nos vaya alumbrando, nos vamos a ver que seguimos siendo y estando escasos de lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. ¿Ok? Por eso, repito, el proceso de la santificación, esto se va a dar en este proceso, porque el Señor lo que quiere es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y tenemos que entender que no algunos, sino todos los que nos hemos convertido, estamos en este proceso. Ese proceso, en cada uno, se va a ir mejorando de acuerdo a la disposición mía, a la disposición de usted. Si usted se hace un lector de la Biblia todos los días, máxime el Nuevo Testamento, con el propósito de que Dios le vaya dando entendimiento de su plan y de todo el plan de Dios, pues tenemos que entender y creer que mientras más palabra de Cristo abunde en nuestro corazón, más Dios va a trabajar en nosotros dándole el crecimiento a esa palabra. Por eso Pablo aconsejó a los colosenses que la palabra de Cristo habite. Y habitar, esa palabra quiere decir que es una palabra que yo le estoy leyendo, pero que se queda en mí. Tenemos que tener cuidado con el consejo de Santiago, que no nos hagamos oidores olvidadizos. ¿Qué me puede hacer un olvidadizo de la palabra? Los afanes de este siglo. Si comenzamos a hacer una lista de los afanes de este siglo, son muchos. Estamos en este mundo. No es que vamos a estar lejos de estos afanes, pero tenemos que ser creyentes cuidadosos de que nosotros le estamos dando el primer lugar. ¿A qué le damos el primer lugar? Y como repito, dijo Pablo a los Colosenses y nos dice a nosotros hoy que la palabra de Cristo habite. O sea, la recibamos, pero se va a permanecer en mí. Habite
abundantemente en nuestros corazones. Para los hebreos, yo estuve leyendo que el corazón para ellos no era el músculo ese que bombea la sangre en nuestro cuerpo físico, sino que para los hebreos el corazón era todo el componente del ser humano. La mente, la voluntad, las emociones, eso están dentro de este cuerpo que tenemos, donde habitamos, y el verdadero yo. ¿Ok? El verdadero yo, que es el ego, y ahí es que tenemos que morir para que quien esté sentado en el centro de nuestra vida, ese trono le pertenece ¿a quién? A Cristo Jesús. Pero no es los domingos nada más. Eso es en nuestro diario vivir. Voy a hacer una pausa aquí para decirles lo siguiente. Yo estoy notando cuando uno se mete a YouTube, bien pocas veces sale en Facebook esto que le voy a decir. Ya todos sabemos lo que está pasando en el Oriente Medio. Allá está Israel peleando, está Estados Unidos, está Irán. Hay unos cuantos que están en guerra. Y cuando sucede algo todos los días, usted va a ver que hay un % bien alto de pastores, de hermanos que se congregan en sus respectivas congregaciones, que están más interesados en lo que está pasando en el Medio Oriente que lo que quiere Dios con nosotros en este tiempo, que es la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y tiran una bomba allá y allá sale uno interpretando una profecía. Hermanos, estamos cerca porque el reloj de Dios es Israel. Eso no es malo, saber lo que está pasando. El problema es que se le está dando prioridad a lo que debe estar en segundo plano. Que si Israel ya tiene los preparativos para el tercer templo, ¿qué pasa con el templo de Dios? Que somos nosotros. Qué poca importancia se le está dando a la edificación. Claro, yo entiendo que la religión es uno de los enemigos más grandes que tiene la iglesia, porque se ha perdido la visión espiritual. Y cuando usted habla con un pastor de la denominación, para ellos un edificio hecho por manos de hombres, esa es la iglesia, esa es la casa de Dios, ese es el templo. Y esto es fácil de probarlo, porque eso en el diario vivir lo vemos. Cuando usted le habla que esa no es la iglesia, que no es el templo, que esa no es la casa de Dios, que bueno, Dios me mandó a que le edificara casa, ¿ves? Entonces, tienen la Biblia, la usan para predicar. Yo no sé si es que no leen Hechos 17, cuando Pablo estaba en Atenas, que dice Pablo que Dios no habita en templo hecho por manos humanas. El verdadero templo de Dios es Jesucristo. Léanse el capítulo 2 del Evangelio de Juan, cuando está frente al templo de los judíos, y los judíos le pidieron señal. ¿Qué señal tú nos das? Y él le dijo, destruyan este templo, que en 3 días lo voy a levantar. El evangelista Juan aclara y dice que Cristo se estaba refiriendo al cuerpo de Cristo, al cuerpo físico. Todavía Cristo no tiene la iglesia, no ha muerto en la cruz por la iglesia. Así es que ahora, para buscar a Dios, para buscar la presencia de Dios, no podían ir al templo físico.
que Herodes le había restaurado a los judíos para congraciarse con ellos. Ahora el que quiera buscar de Dios y la presencia de Dios, tiene que venir aquí, ¿dónde? A Cristo Jesús. O sea que aquella sombra, el viejo pacto que hablaba de la realidad, al llegar Cristo, ahora tenemos la realidad que es Cristo Jesús. Y después que Cristo muere y es resucitado, ese templo ha sido agrandado. Ahora Él pasa a ser la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y que cada creyente individual pasa a ser el templo donde Dios habita por medio del Espíritu Santo. Eso está claro en la Biblia. Entonces la religión sirve para traer ceguera espiritual. Y eso se puede notar cuando usted habla con muchos pastores, muchos creyentes que son fieles donde se congregan, que cumplen con todo lo que está, los requisitos que piden ahí, que aman al Señor. Pero hermano, si estamos espiritualmente ciegos y no vemos, eso es un peligro. Es un peligro. Y por eso, para una de las cosas que vino Cristo Él lo dijo, yo he venido para que el que esté ciego, pues pueda ver. Y ese ver es lo que el Señor nos quiere enseñar por medio de la revelación, que no es en un instituto bíblico, en un seminario, lo vamos a conseguir, es por medio del Espíritu Santo. Que Cristo dijo, hablando del Espíritu Santo en Juan 16, que el Espíritu Santo tomaría de lo de Él y nos lo iba a hacer saber. Que Él nos iba a guiar a toda verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Bueno, pero Cristo no solamente es el Salvador. Cristo no solamente murió en la cruz. Él murió en la cruz, fue puesto en una tumba. ¿Qué pasó con esos 3 días y 3 noches? ¿Dónde estaba Cristo? ¿Qué hacía? Luego resucita, ni está en la tumba, ni está en la cruz, fue ascendido y está sentado a la diestra de Dios Padre en el tribunal celestial, como nuestro abogado, como el sumo sacerdote de nuestra confesión. Ahora nosotros tenemos entrada porque Él vino a ser el precursor que pasó por ese camino. Por eso es que cuando Cristo muere, el templo del velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo fue rasgado de arriba a abajo, no de abajo para arriba, de arriba para abajo. Y al ser rasgado, lo que quiere decir ahora, que la entrada para entrar a la presencia de Dios en el tribunal celestial, ese camino está abierto, está disponible para cada creyente, donde dice en Hebreos 10 que podemos entrar ahora confiadamente al trono de la gracia por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió por su sangre. Podemos entrar personalmente, cada uno de nosotros, a la presencia de Dios y en el nombre de Jesucristo, teniendo la fe, que no es por nuestros méritos, podemos entrar a la presencia de Dios. Por eso es que estamos llamados a conocer la multiforme gracia de Dios que ha sido manifestada en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y eso nos toca a cada uno de nosotros. No solamente venir a la reunión para escuchar lo poco que yo le puedo dar, sino que cada uno se dedica a la lectura de la Biblia en su casa. Si es una reunión familiar entre el esposo y la esposa, mucho mejor. Y ahí vamos a ver que no está malo oír las noticias de lo que está pasando, pero tenemos que tener cuidado, que nosotros tenemos una prioridad, los creyentes, es darnos para la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Todos tenemos que ser edificados, porque el plan de Dios es devolvernos la imagen. Cuando Dios creó al hombre,
En el día número 6, la Biblia dice bien claro que Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza del mono. Así fue. Bueno, porque hay muchos que dicen que el hombre desciende del mono. Dios lo que dijo fue, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Dios crea al hombre con un propósito. Ese propósito es el de él, su voluntad, para que el hombre gobierne y donde quiera que va, manifieste la presencia de Dios. Adán, para poder dar cumplimiento al plan de Dios, tenía que comer del árbol de vida o de la vida. Comió del árbol que Dios le dijo que no comiera. Pero ¿cómo se dio eso? Porque esta pareja tenía el consejo de su creador. Satanás comenzó a hablarle a la mujer, a la parte más frágil. Como le llama Pedro a la mujer, al matrimonio, le dice que el marido debe tratar a la mujer como vaso más frágil. Por eso es que Satanás en el huerto comienza por la mujer. Ella le dio oído, Satanás le hace una oferta. Con que Dios dijo que no iban a morir. Entonces ahí Eva le siguió la corriente a Satanás, la convenció y transgrede el mandamiento de Dios. No coman, ella comió, entonces fue y le dio a su marido. Quedaron excluidos de la gloria de Dios. Ahora esa imagen fue perdida en el huerto, pero tenemos que dar gracias a Dios porque Jesucristo vino a recuperar lo que se había perdido. Por eso es que Pablo, cuando le escribe a los Colosenses en el capítulo 1, dice que Cristo es la imagen visible de Dios. Entonces, si Dios, en Romanos 8 dice Pablo, que quiere conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, es que tanto Cristo como la iglesia, cada creyente, cada individuo, tengamos la misma imagen. No sé si me expliqué. Y esa imagen, Dios la va formando a medida que nos vamos dando. Repito, en la lectura de la palabra, en que ver un juego de pelota no es pecado, pero darle prioridad o tener eso en la mente y en el corazón, eso es algo pasajero. Aún el alimento físico, la vestimenta de nuestro cuerpo, que es necesaria, el alimento. En Mateo 6, Jesucristo dice que no nos preocupemos por eso. Que busquemos primero ¿de qué? Del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Será añadido. Y ahí es donde demostramos y probamos que somos hombres y mujeres que tenemos fe en Dios. No solamente que creemos en Dios, sino que le creemos a Dios. Son dos cosas diferentes. Los demonios creen en Dios. Pero nosotros no solamente estamos llamados para creer que hay un Dios que existe, que es el creador de todo, sino creerle a Dios es creer lo que Él dice, lo que Él ha hablado. Y Dios en este tiempo nos ha hablado ¿a través de quién? A través del Hijo. Luego Jesucristo tiene 12 discípulos que luego los constituye apóstoles.
Ellos fueron testigos de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y anunciaron de que Cristo volvía. Pero cuando Cristo está orando en Juan 17, le dice al Padre que estaba orando por sus discípulos, los que tú me diste, del mundo, eran del mundo, pero tú me los diste. O sea, ya no pertenecen al mundo porque Dios los sacó de ahí y se los trajo a Cristo. Cristo en la oración dice, no solamente oro por ellos, ojo, pero antes de eso Cristo dijo, yo no estoy orando por los del mundo. Estoy orando por los que tú me diste y por los que han de creer por la palabra de ellos. Ahí estamos incluidos, que nosotros hemos creído con lo que las cartas apostólicas nos dicen. Cada día las leemos, estamos aprendiendo cada día. Quiere decir que tenemos que creer que el Señor nos incluyó en esa oración. Hay que tener cuidado porque muchos que no quieren saber de Cristo para darle su corazón, darle su vida para que Cristo sea el dueño de sus vidas, pero cuando están en aprieto, cuando viene un diagnóstico de un médico que le dice, mira, tú tienes un cáncer terminal, ¿qué es lo primero que piden? Ay, oren por mí. O sea, la historia bíblica de aquellos que Cristo le dijo, ustedes me buscan por los panes y los peces. Porque Cristo le dio de comer a 5,000, de 5 panes y dos pescados que habían allí. Y donde quiera que iba Cristo, iban ellos. Pero Cristo, como conoce la mente y el corazón del hombre, le dijo, ustedes están buscándome por el pan que comieron. Sean diligentes en buscar el pan que a vida eterna los lleva. Y Cristo se presentó como el verdadero pan. Y esto uno se ayuda cuando uno comienza a meditar en todo lo material, sea mucho, sea poco, pero no importa la cantidad, todo es pasajero. Lo que Dios nos ofrece es eterno. Es eterno. Y hay veces que cristianos se envuelven en discusiones que son de menos importancia. Yo oí de una discusión que había, porque uno decía que cuando estemos con Cristo nos vamos a conocer. Y allá alguien le dijo que no. Esa fue una discusión. Y bueno, por cosas, pues no discutamos, vamos a ir a la Biblia poco a poco a ver qué Dios nos dice en su palabra, que es inspirada por Dios. Pero tan fácil que es entender lo que dijo Pablo cuando escribió a los tesalonicenses. Le dijo a los creyentes, a los que se habían convertido, les dijo que el creyente, voy a parafrasear, que el creyente no debe caminar en este mundo como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo resucitó de los muertos y que Él va a volver, cuando Cristo vuelva, Dios traerá con Cristo los que durmieron en Él, o sea, los que ya se nos fueron adelante. Lo que nosotros le llamamos murió fulano. ¿Por qué Pablo dice que no seamos como aquellos que no tienen esperanza? Porque la esperanza nuestra no es que solamente yo voy a ver a Cristo. Como dice Juan, cuando Cristo regrese,
seremos tal como Él es, porque le veremos cara a cara. Y el que tiene en Él esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, si vamos a conocer a Cristo, vamos a conocer a aquellos que ya tienen la imagen. No es en el físico. No es que si Cristo era gordo o era flaco. Es con el carácter general de Cristo. Yo antes hablaba malo, Cristo nunca habló malo. Pues en este crecimiento espiritual, el carácter de Cristo se va formando en nosotros y a la larga, yo no sé en cuánto tiempo tú y yo vamos a entender y creer que a pesar de que los dones del Espíritu son importantes, pero no se le está dando la importancia del fruto del Espíritu, que habla Pablo en Gálatas 5, de esto se habla poco. Y el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo Jesús, donde dice que el fruto del Espíritu, no los frutos, el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Cristo nos dice antes de ir a la cruz, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sabe que nosotros tenemos pecados ocultos? Y uno de ellos, examínese cada uno. Yo me voy a examinar yo. Por ejemplo, cuando Cristo dice, aprendan de mí que soy manso y humilde, pero no lo dejo ahí, de corazón. Filipenses capítulo 2, Pablo dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Viene bajando el creador, se forma una criatura. Después de ser una criatura, un hombre, se siguió humillando hasta la muerte, se hizo siervo y siguió humillándose hasta la muerte, muerte de cruz. Cuando Cristo fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, Dios le había dicho a Juan, aquel que tuvieres, que el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, ese es el enviado, ese es mi Cordero. Juan lo vio. Pero ¿por qué cuando Cristo fue bautizado el Espíritu Santo vino en forma de paloma? En el libro de los Hechos dice que cuando vino sobre los discípulos que estaban en el aposento alto, se le formaron como lenguas de fuego. Tengan cuidado porque hay muchos que dicen lenguas de fuego. Es como lenguas de fuego, encima cada uno de ellos. Y a Cristo fue como paloma. Porque la paloma es un ave que para ella posar sus patas y detenerse ahí, tiene que ser en un sitio donde haya lo que ella es, paz. Por eso es que vino sobre el cordero, y el cordero es el animal más manso que existe. Y ahí se podía posar, porque ese es el cordero, que es manso, más que cualquier otro animal. Y luego Cristo en su ministerio, mientras está predicando,
lo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero en el ser humano y en muchos creyentes, sea evangelista, apóstol, maestro, sea lo que sea, tenemos que pedirle a Dios, como le dijo en cierta ocasión el salmista: líbrame de los que me son ocultos. Y yo voy a mencionar uno nada más: es el orgullo. El orgullo. Máxime cuando no se tiene visión que la iglesia es un cuerpo orgánico. No organizado, orgánico. Es orgánico porque tiene vida y esa vida es Cristo. Y ese cuerpo que es la iglesia no lo forma un miembro, lo forman todos los creyentes. Y en cada uno de los creyentes está morando Dios por medio del Espíritu Santo. Y en el cuerpo nos necesitamos los unos a los otros. El pastor no es para que usted lo tenga en un pedestal. Los pedestales son para los ídolos. El pastor es una función que funciona en el cuerpo de Cristo como funciona cualquier otro miembro donde Dios lo quiso poner. Y la mejor analogía que trae Pablo para hablarnos del cuerpo de Cristo es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo físico tiene muchos miembros, pero cada uno hace la función para lo cual Dios puso. Esta mano aquí, esta otra aquí, la boca para hablar, el oído para oír, los ojos para ver. Y lo bien que se llevan. Porque no hay discusión entre ellos, no pelean, ¿no? La mano le dice: no, pues yo quiero ver, yo puedo ver. En el cuerpo de Cristo hay muchos que están funcionando fuera del lugar donde Dios lo puso. Y eso no funciona así. Porque si la mano va a funcionar como el ojo y decirle al ojo: yo no te necesito, pobre mano. Todos nos necesitamos. Y aquí Dios, salí de tema yo creo, está hablando con Abraham de este pacto que hace Dios con Abraham, que es un poco difícil de entender. Pero vamos a leerlo. Fíjense que hay Dios, después que Abraham sale de la guerra, le dijo: no temas, yo soy tu escudo. En otras palabras, Abraham, si vienen los reyes de nuevamente a atacarte por represalia, van a tener que encontrarse primero conmigo, porque yo soy tu escudo. ¿Qué usted cree de eso? Dios le está dando una palabra para que Abraham siga confiando en él. Que entienda que la victoria que tuvo no fue él con los 300 hombres que fue a pelear. La batalla la ganó Dios, no fue Abraham. Verso 2. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es el damasceno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Abraham, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Él le dijo: tráeme una becerra de 3 años. Lean con cuidado eso. Él le dijo: tráeme una becerra de 3 años.
y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una entre de la otra, enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volveré acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, que es el río Nilo, hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los cananeos, de los ceneseos, de los calmoneos, de los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos y todos los feos que habían ahí. Estuve escuchando a un comentarista cristiano, y él dice que para los tiempos de Abraham, cuando había un gobernante en un reino y hacía alianza con otro rey que gobernaba en otro lugar, esa alianza o en ese pacto que hacían, ellos practicaban este tipo de los elementos que usó Dios aquí, donde le dijo que cogiera una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero. Fíjense que ahí los 3 cada uno tenía que ser de 3 años, joven. Ahí aparecen los 3 veces. 3 veces. Ese 3 en toda la Biblia tiene varios significados. Por ejemplo, Jeremías 33:3, ahí están los 3:3. Que dice: clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y dificultosas que aún tú desconoces. Jesucristo, antes de morir, dijo que él iba a estar. La señal que le dio a los judíos fue la señal de Jonás el profeta. Que así como tuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y aquí, en nuestro país, se usa mucho ahora por los políticos la palabra alianza. Es lo mismo que pacto. Cuando en los tiempos de Abraham 2 reyes hacían un pacto, lo que confirmaba ese pacto era que ellos mataban unos animales por el centro y ponían cada mitad frente a frente, iba formando un pasillo.
los dos que hacían el pacto iban a pasar por entre medio de esos animales que estaban partidos por la mitad, iban a pasar al otro lado y querían decir: el que de nosotros dos viole el pacto, le va a suceder lo que le ha sucedido a estos animales. ¿Ok? Y uno dice, bueno, ese pacto fue para Abraham. Ahí hay dos aves que no fueron muertas, sino que se mantuvieron vivas. Cuando usted coge una paloma que la tiene parada aquí, por la ventana, y usted la tiene que aguantar y la suelta, ¿qué hace la paloma? Vuela. ¿Por qué esos dos y para adelantarle, bueno, lo dejo para ahorita, ese pacto, si usted lee con cuidado, Dios hace un pacto con Abraham, pero fíjense que a la caída del sol, Abraham cayó como con un sueño, y cuando hubo oscuridad, ya Abraham estaba dormido, no se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. El que pasó por el medio de esos animales partidos fue Dios. Lo que quiere decir es que Dios confirmó ese pacto unilateralmente. No le está pidiendo a Abraham que tiene que cumplir. Dios se está comprometiendo que el que va a cumplir ese pacto es Él. ¿Me explico? Si yo no me puedo explicar bien, por favor, ustedes lean ese capítulo 15 en su casa y pídanle en entendimiento a Dios. ¿Ok? Porque ese pacto, donde hay tipo y sombra, quien le da cumplimiento, literalmente, es Cristo Jesús, que fue el que fue a la cruz a morir por nosotros. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿cuándo fue que Dios nos dio el perdón y nos dio vida? ¿Cuándo? Efesios capítulo 2 habla que como Dios es grande en misericordia, aún nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. En Efesios capítulo 1 dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y que nos hizo, ¿dónde? ¿Dónde nos aceptó? Nos aceptó, nos hizo aceptos en Cristo Jesús antes de que usted y yo o cualquier ser humano hubiera nacido. Usted se pone a pensar, bueno, pero esto no es lo que se está enseñando. Lo que se está enseñando ahora es que se predica un mensaje de evangelismo y la pregunta es, ¿cuántos quieren aceptar al Señor? Mira cómo se ha cambiado. En Efesios 1 dice que quien nos hizo acepto, o sea, quien nos aceptó en Cristo fue Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Levante la mano. Allá levantaron la mano, 3, 4, pase al frente, vamos a orar por usted. Haga esta oración conmigo. Yo voy a orar para que el pecador, repita la oración que hago yo. Eso no es bíblico. Nosotros tenemos que creer
porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Jesucristo mismo le dice a los apóstoles, en el pasado y a nosotros hoy, le dijo: ustedes no me eligieron a mí, yo los he elegido a ustedes. No fue que Pedro estaba esperando cuando estaba pescando, ay, si el Señor viniera y me llamara, yo rápido me iba a ir con él. Ella estaba con Andrés y el Señor los llamó. Le dio una orden, punto. No le dijo: ¿han oído al profeta Isaías que habló de mí? No, nada de eso. Síganme, que los voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos dicen que dejando las redes inmediatamente, dejaron todo y le siguieron. Más adelante se encuentra a Juan. ¿Cuál era el hermano de Juan? Que eran hijos de Zebedeo. ¿Qué hacían? Remendando las redes con su padre, porque eran pescadores también. Jesucristo pasó por el frente y le dijo: síganme. Dejaron las redes, dejaron al padre y dejaron todo y siguieron a Cristo. Mateo era cobrador de impuestos para Roma. Era un publicano. Cuando Cristo pasó, le dijo: sígueme. Y dejó su puesto de trabajo y le siguió. Cuando cada uno de nosotros, el día que fue, vinimos a Cristo, tenemos que entender que vinimos porque Él nos eligió, porque Él nos llamó, porque Él nos hizo aptos desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios estaba hablando, tenía un plan y habló bien a favor de nosotros. Y por eso es que Pablo en Efesios 2 dice que aún nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y cómo es así? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo entendemos? Es que a veces nosotros hemos creado un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y nosotros, para ver las cosas y creerlas, tenemos que verlas, tocarlas. Pero Pablo en el libro de Romanos capítulo 4 dice que Dios le llama a las cosas que no son como si fueran. Ese es nuestro Dios. Por eso la Biblia dice, el salmista dijo: antes de que llegue la palabra, mi palabra en mi boca, ya tú la conoces. Ya tú sabes qué es lo que yo voy a hablar. Y ese pacto, quien le da fiel cumplimiento, no ahora para Abraham nada más, sino para todos los que el Señor eligió, que los llamó. Cristo le dio cumplimiento muriendo en la cruz. Pero esos 3 animales que Dios le pidió a Abraham que los partiera, en tipo y sombra están hablando de Cristo Jesús. Y es Cristo en la cruz el que por nosotros muere, y siendo inocente sin pecado, Dios lo hizo pecado, porque el pecado de todos nosotros, según Isaías 53, Dios lo depositó en Cristo, y ahora Cristo se ve ahí. Dios lo está viendo como ve al pecado. Aquel que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:21. Pero Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 15, que si Cristo no resucitó, vana fuera nuestra fe, vana es nuestra predicación, dijo él,
y aún estamos en nuestros delitos y pecados. Cristo estuvo 3 días y 3 noches, 72 horas en el corazón de la tierra. Él lo había dicho. Pero ¿qué pasó cuando cumplió ese tiempo? Resucitó. Esa tórtola que no fue picada nos está hablando de la resurrección de Cristo, porque fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y está hablando de la resurrección de Cristo. Pero ahí está hablando de 2 aves que vuelan. ¿Qué dice la Biblia después que Cristo resucitó? ¿Qué fue lo que sucedió? En un cementerio que había en la tierra de Israel. Que Ezequiel lo había visto en una visión donde Dios le dijo, ¿qué ve? Y él le dijo, bueno, yo estoy viendo un valle ahí de huesos secos en gran manera. Y el Señor le dice a Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? Ezequiel le dijo, Señor, tú lo sabes. Le digo, pues profetízale que le voy a hablar, le voy a dar vida. Ezequiel le profetizó y los huesos, y le dijo, profetízale ahora porque le voy a poner carne, le voy a poner piel. Y después de todo eso, dijo, le voy a poner espíritu. Huesos secos, ahora salen en resurrección. La Biblia nos enseña que después que Cristo resucitó, esto está en Mateo 27, ese valle de huesos secos que vio Ezequiel, dice la Biblia que cuando Cristo resucitó, después de la resurrección de Cristo, hubo un terremoto. Los sepulcros se abrieron y todos los santos que habían muerto volvieron a la vida. Fueron resucitados. Dios les dio vida de nuevo y dice que andaron por las calles de la ciudad. Eso está ahí en Mateo 27. Hermano, ¿qué señal más grande tiene este pueblo? A pesar de todas las señales que Cristo le dio. Porque estos que ya eran muertos, que están en la tumba, va por 2000 años o 1500 años o 1000 años, que han muerto, ahora los ven vivos caminar por las calles. ¿Qué ustedes creen de esa señal? Por eso es que ahí hay 2 aves, porque el primero que resucita es Cristo, pero por lo que Él hizo, ahora Él le va a dar cumplimiento a la visión que tuvo Ezequiel, el valle de los huesos secos, que le dio vida y caminaron por las calles de la ciudad. No me venga usted a decir a mí que no los conocían. Algunos, máxime los religiosos que conocían las escrituras. ¿Ah? Y yo les pido que oren, que lean este capítulo 15, porque la revelación Dios no la da a uno solo. Él quiere compartir la revelación en el cuerpo, en cada miembro. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. ¿Dónde es que nosotros habitamos? En Cristo Jesús. Habitar los hermanos juntos en armonía. Tiene que ser en armonía, que todos estemos en un mismo sentir, creyendo lo mismo, hablando lo mismo, pensando lo mismo. Si eso sucede, que fue lo que sucedió en el aposento alto, por primera vez, dice que allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. Ahí tiene el cumplimiento el Salmo 133. Amén, hermano. Así es que Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia a los que están conectados, a los que se van a conectar. Y nos vemos el domingo a la misma hora.